La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha vencido la muerte, esté con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, nos encontramos en este Viernes Santo, viernes donde vivimos este acontecimiento que marcó nuestra historia. Cristo muriendo por ti y por mí. Cristo que se hizo uno contigo, conmigo, para que seamos uno con Él. Qué gozo, ¿no? Tan hermoso, pero que necesitamos hoy, más que verlo como un acontecimiento del pasado, es hacerlo presente aquí y ahora en tu vida y en mi vida. Se trata de que tú puedas morir, que yo pueda morir al pecado. Ya lo vamos a ver en el transcurso del programa, de esta experiencia de la lectura orante, que iremos hablando sobre ese tema, ¿no? Que se trata de morir nosotros al pecado. Ya Cristo murió por ti y por mí, para liberarnos del pecado, pero ¿cuál pecado? Pues hay que llamarle con nombre y apellido, ¿no? Quiero morir a la mentira, al odio, al resentimiento, al rencor, a los celos, en fin. Cada uno sabrá a qué debe morir hoy. Pero bueno, vamos a entrar en sintonía de lo que vamos a vivir hoy con la pasión según San Juan, que corresponde para los Viernes Santos. Recuerden que la primera lectura es un texto hermosísimo del Cántico de Isaías, el último cántico, capítulo 52 de Isaías. Hoy no hay Eucaristía. Yo siempre le molesto a la gente diciéndole, cuidado, se mueren por favor el Jueves Santo, porque se van sin Eucaristía, porque no hay Eucaristía hoy, mañana tampoco habrá Eucaristía. Ayer por la noche tuvimos la Eucaristía, la institución de la Cena del Señor, nos quedamos sin la bendición porque la estamos guardando para la vigilia pascual. Por lo tanto, hoy la liturgia comienza sin la señal de la cruz, inicia de un solo, hacemos la oración. Después leemos las lecturas preciosas que se nos regalan el día de hoy. Después la oración de 10 oraciones preciosas, posiblemente leeremos una por nuestro país. Y luego tendremos la comunión, que se consagró el día de ayer, se ha guardado. Será la comunión y después nos iremos en silencio para nuestras casas. No hay canto ni de salida tampoco, porque nos iremos en silencio para continuar esta meditación, porque Cristo ha muerto por ti y por mí. Y eso es lo que celebramos hoy. Ayer celebramos su pasión, hoy muerte. Debemos mirar hacia la resurrección, pero antes tenemos que morir. Bien, vamos a hacer la oración al Espíritu Santo. Recuerden que no podemos iniciar nuestro ejercicio sin antes habernos puesto en las manos del Espíritu Santo. Así que hagamos la oración. Hoy, Espíritu Santo, venimos ante tu presencia. Te pedimos que entres a nuestra mente para comprender esta palabra, a nuestros labios para comunicarla y a nuestros corazones para vivirla. Espíritu Santo, danos hambre y sed de la palabra para gustarla, para saborearla, para estar bien nutridos de tu amor, de tu misericordia. Espíritu Santo, que esta experiencia de hoy sea para morir al pecado y poder resucitar con Cristo Jesús. Que movidos por tu santidad, por tu amor, por tu misericordia, podamos vivir esta experiencia de amor. En tus manos quedamos, Espíritu Santo, y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, hecha ya la oración, nos acercaremos al texto, por favor, Biblia en mano, para que nos vayamos preparando. Pues vaya usted a vivir la celebración en su parroquia, pero necesitamos ya ir preparados. Por eso hacemos la lectura orante, para que tengamos un recurso espiritual y llegar a la celebración con la preparación ya de la lectura y así gustarla mejor. Acerquémonos a la palabra de Dios. Bien, hermanos, ahora Biblia en mano, haremos la lectura de la pasión del Señor según San Juan. Recuerde que el domingo lo meditamos según San Lucas, porque estamos en el ciclo C. Cuando estamos en el ciclo A, el domingo siempre será Mateo, ciclo B, Marcos, y en este año, ciclo C, Lucas. Lo leímos ya, lo gustamos, lo saboreamos. Ahora lo haremos porque siempre, todos los Viernes Santos, se lee del evangelista Juan. Por favor, búsquelo en su Biblia, Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículos del 1, continuamos hasta el capítulo 19 y hasta el versículo 42 del capítulo 19. Fíjense bien, 2 capítulos otra vez. Capítulo 18, todo el capítulo 18, llegaremos al capítulo 19, leemos capítulo 19 hasta el versículo 42. Ahí está tomado el texto, para que lo busque por favor en su Biblia, Evangelio según San Juan, capítulo 18 y 19. Digámoslo así, capítulo 18 y 19 de San Juan. ¿Lo tiene? Búsquelo por favor en su Biblia. Recuerden que no se contente solo con escuchar. Quizá la versión ahora la vamos a tener diferente porque estamos usando la versión de lo que escucharemos en la liturgia, en la celebración que tengamos, ¿no?
pero usted lo puede seguir de la Biblia, igual va a cambiar un poco, pero seguimos lo mismo, ¿no? Seguimos la sintonía de lo que vamos viviendo. Me acompañan dos hermanos de Suyapa Medios para la lectura de la Pasión, ¿no? Para que tengamos juntos esa lectura, así como la leemos en la liturgia de la celebración en la iglesia, así la queremos leer ahora también para tener esa dinámica y comprender mejor el texto. Hagamos la lectura, pues. Vamos entonces a tomar el Evangelio según San Juan. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también del sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo. ¿A quien buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar. ¿A quien buscan? Ellos dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús contestó. Les he dicho que yo soy. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro. Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Mientras Pedro se quedaba afuera, junto a la puerta salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro. ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le dijo. No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó. Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole. ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió. Si he hablado y si he fallado al hablar, demuestra en que he fallado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron. ¿No eres tú también uno de los discípulos? Él lo negó diciendo. No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo. ¿Que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo. ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron. Si este no fuera un malhechor, no lo hubieran traído. Pilato les dijo. Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron.
No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó. ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió. ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo. Con que tú eres rey. Jesús le contestó. Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo. ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo. No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua pongan en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron. No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían, ¡Viva el rey de los judíos! y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, Aquí lo traigo, para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo. Aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo. Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron. Nosotros tenemos una ley, y según esta ley, tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús. ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces. ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y la autoridad para crucificarte? Jesús le contestó. No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubiera dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban. Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y Pilato dijo a los judíos. Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron. ¡Fuera, fuera! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo. ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Entonces se los entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y a él cargando con la cruz. Se dirigió hacia el sitio llamado la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato. No escribas, el rey de los judíos, sino este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó. Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron. No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca.
Así se cumplió lo que dice la Escritura. Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo, Luego dijo al discípulo, ahí está tu madre. y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había ahí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada de vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo, Todo está cumplido. e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que se les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, les quebraron las piernas a uno y luego al otro, de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar de la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que lo había ido a ver de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbraba enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, en este día es un día en silencio y así lo debemos vivir. Ayer terminábamos, como les decía antes, sin la bendición final. ¿Por qué? Porque estamos en un solo día del Tríduo Pascual. Comenzamos ayer jueves, hoy estamos en esta liturgia donde se lee la palabra de Dios, se proclama la palabra de Dios, luego tenemos la oración, que es preciosa, 10 oraciones, luego tenemos la fracción del pan, se nos dará la comunión, nos iremos sin la bendición, sin canto de salida, todo en silencio. Mañana continuaremos en ese silencio hasta llegar a la vigilia, el momento del lucernario, cuando se bendice el fuego, donde se tomará para encender el cirio pascual. Estamos en este silencio. Como decía antes, no está permitido morirnos ahora, ¿no? Porque nos quedaríamos sin Eucaristía. No hay Eucaristía. Y esto ha pasado, ya ha sucedido que personas que mueren en el Jueves Santo y se van sin Eucaristía. Hubo un sacerdote, Padre Munguía, que vivió esa experiencia de la muerte un día viernes y no hubo Santa Eucaristía para cuerpo presente el sábado, porque estamos sin Eucaristía ahora. Por eso hay que portarnos bien. No digo que el que muera no se portó bien, sino digo porque si estamos en las cosas de la iglesia no nos puede pasar nada. Hay mucha gente que sale a pasear y sale a hacer otras cosas y pues fracasa muchas veces. Por lo tanto, necesitamos estar en oración ahora, ¿no? Ese silencio, pero no es un silencio angustioso, fíjense bien lo bonito, ¿no? Porque no es un silencio que nos angustia, no es un silencio que nos deprime, no es un silencio que nos lleva a desesperarnos, no es un silencio y es una espera dichosa, una espera llena de esperanza, porque lo que viene es lo más hermoso. Pero no podemos llegar
a celebrar el acontecimiento de la vigilia pascual sin antes este acontecimiento de la muerte, lo que celebramos ahora, ¿no? Jesús que muere en la cruz. Antes veamos algunos puntos del texto de la pasión según San Juan. No vamos a leerlo todo, obviamente, porque nos daría toda una vida meditarlo todo, las palabras, todo lo que se va dando, pero sí nos vamos a fijar en algunas palabras de Jesús. En primer lugar dice, ¿a quién buscan? Jesús está en el huerto de Getsemaní, está en un momento de sufrimiento, un momento de dolor, obviamente, es un acontecimiento muy difícil, es verdadero Dios, verdadero hombre, su humanidad, obviamente, el instinto de vida, de conservación, lo lleva a experimentar un momento doloroso, ¿no? Por lo tanto, en ese momento de sufrimiento llegan a buscarle, porque Judas ya ha puesto en dinero, le ha puesto precio al maestro, lo ha traicionado por 30 monedas de plata. Llegan a buscarlo y dice Jesús, ¿a quién buscan? Esas mismas palabras vamos a utilizarlas para la reflexión luego, ¿no? ¿A quién buscamos? Pero bueno, vamos a ir luego a esa parte. ¿A quién buscan? Les dice Jesús. Le contestan ellos a Jesús el Nazareno. Le dice él, yo soy, recuerden que es el nombre de Dios, yo soy, y ellos retroceden, caen por tierra, dice el texto, y le vuelve a preguntar a quién buscan, le vuelven a responder a Jesús el Nazareno, y les dice él, les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan, porque es a él, ¿no?, que le busca. Los apóstoles se van, lo dejan solo. El único que se queda en todo ese proceso, no en ese momento, pero sí en todo el proceso, es el discípulo amado, que pues sabemos que es Juan, ¿no? Pero el discípulo amado se queda ahí con él después de, cuando va cargando la cruz, en el momento de la muerte y en la resurrección, pues es el que va a entrar al sepulcro, verá y creerá. Muy bien, cuando se da el momento cuando Pedro quiere usar la espada, le corta la oreja al soldado, nos dice quién es el soldado, se llama Malco. Le dice Jesús a Pedro, mete la espada en la vaina, no voy a beber yo el cáliz que me ha dado mi padre. Claro que sí, ya lo he dicho antes en la oración. Padre, aléjame de este cáliz, pero si es tu voluntad, hace lo que tú deseas, ¿no? Y beber ese cáliz amargo, de luego, pero que trae la salvación. Sigue la narración y van a encontrarse con el juicio y dice él bien claro, yo he hablado abiertamente. Y es que nunca se ocultó para hablar. Y eso también ya deja una enseñanza. Nosotros muchas veces tenemos miedo, nos ocultamos, nos escondemos. Y dice él, yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Y no he dicho nada a escondidas. Recuerden que él mismo dijo que no se enciende una candela para esconderla, ¿no?, sino para ponerla en lo alto. Por lo tanto, él habla de frente. Siempre lo hizo así. Él era honesto y sincero, porque había sinceridad en sus palabras, pero nunca se escondió. Luego le dan una bofetada a Jesús y él dice, si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces aquí entraría en contradicción a aquel texto, cuando dice que hay que poner la otra mejilla. Recordemos que cuando dice ese texto de poner la mejilla, no es que te debes dejar golpear, no se trata de eso. Se trata de no buscar pleito, que es muy diferente, ¿no? No buscar pleitos. Cuando dice pon la otra mejilla es quédate callado, mejor vete, ¿no? Pero no pleitees. Y porque aquí lo pone en manifiesto, ¿no? Si he hablado, ¿por qué me pegas? Porque si seguimos el orden de aquel texto que le estoy citando, entonces le hubiera quedado callado y pégame otra vez. No, él deja también claro en ese sentido, ¿por qué me pega? Pues si no he faltado al hablar, si estoy diciendo la verdad, no me he ocultado para decir las cosas, he estado de frente siempre. El profeta, el verdadero profeta, va de frente, así como lo hizo también Juan el Bautista. Cuando Juan decía las cosas, las decía de frente. Lo mismo Jesús, obviamente, porque es el profeta por excelencia, ¿no? Dice las cosas de frente y no anda escondidas. Luego es todo el juicio que se da, Pilato, Herodes, que entran en esos, que lo llevan, que lo traen. Y luego dice, eso lo preguntas ante la pregunta de Pilato. Dice Jesús, ¿eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? ¿No? Porque también eso suele darse, ¿no? Repetimos cosas porque los demás dicen, no porque vamos a buscar la fuente de las cosas. Y luego, ante ello, pues dice Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino, dice él, no es de aquí. Tiene bien claro
¿Qué es lo que busca? Tiene bien claro su misión. Está claro cuál es la misión que tiene de salvarnos, de redimirnos. Y lo dice él, tú lo has dicho, soy rey. Lo reconoce, reconoce su reinado. El hecho de vivir en ese momento doloroso no lo lleva a ocultar quién es da la vida, se mantiene en su palabra, en la voluntad del Padre. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Bonito, porque también lo hemos escuchado en Juan, que para vivir en la libertad debemos vivir en la verdad, y el vivir en la verdad es porque somos discípulos de Jesús. Entonces, el orden sería ser discípulos para vivir en la verdad, y eso nos lleva a la libertad. Aquí lo dice, ¿no? Todo el que es de la verdad, escucha mi voz, porque es discípulo suyo, ¿no? Porque vive como discípulo. Bien, y sigue toda la narración. Como les decías, vamos a fijarnos más en las palabras que Jesús dice. Luego de todo el juicio que se da, vuelve otra vez a preguntarle Pilato, y dice, él no tendría ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubiera dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor, ¿no? Ya sabemos que en la versión de los otros evangelistas dice, y este mismo Juan dice, no, más le valdría no haber nacido, ¿no? Por aquel que le traiciona, ¿no? Bueno, y sigue la narración, como les decía, es todo el acontecimiento de la pasión. Llega ya Jesús en la cruz, y ahí da un testamento de amor, ya en la cruz, ya crucificado, desnudo. Recuerden que a Jesús lo crucificaron desnudo, sin nada, ¿no? O sea, estaba ahí, era el hazmerreír, la vergüenza pública. Así, de esa forma lo crucificaban los romanos, para que fuera un escarmiento, diciendo, si ustedes se meten con nosotros, así le va a pasar también a ustedes. Por eso los ponían ahí en un lugar que fuera visible. La gente pasaba y miraba a la gente desnuda, ¿no? En esa situación, crucificados, era como la vergüenza, ¿no? Y si haces lo mismo, te va a pasar lo mismo a ti, ¿no? Si te portas mal, pues así vas a terminar tú también. Si vas contra el imperio, así vas a terminar tú también. Por eso era la vergüenza, estaba desnudo. Yo les he hablado en otros años, porque a mí me fascina eso desde que lo escuché. Me gustó muchísimo que lo que le ponen a Jesús en crucifijo, que ustedes ven ahí en la cintura, era el manto de María, ¿no? Escuchaba una vez una reflexión, obviamente eso no sabemos si fue así, pero me gustó mucho esa reflexión, diciendo que lo que tenía Jesús en sus partes íntimas era el manto de María, que ella en un arranque de amor, y eso lo harían todas las madres, desde luego, en un arranque de amor se quitó su velo y se lo puso en las partes íntimas a su hijo Jesús, ¿no? A mí me gustó, a mí desde que lo medité, desde lo que lo he escuchado y lo he repetido aquí varias veces, porque a mí me fascina. Desde que lo medité dije, ciertamente, porque estaba crucificado desnudo, y un arranque de amor, una madre lo haría, ¿no? Ustedes que son mamás lo harían, con toda certeza, con toda seguridad. Taparían las vergüenzas de sus hijos, digo, la vergüenza, que así lo conocemos, ¿no? Pero las partes íntimas de sus hijos, si estuvieran desnudos, lo harían ustedes como mamás, ¿no? Y les ha pasado muchas mamás, cuando sus hijos han caído en el alcoholismo, cuando han caído en la drogadicción, lo que sea, pues están desnudos. Las mamás pues buscan las mil formas de hacerlo, ¿no? De proteger a sus hijos. Lo hace María también, ¿no? Y ahí es cuando da Jesús el testamento, ¿no? Mujer, ahí está tu hijo. Luego al hijo, ahí está tu madre, ¿no? Testamento de amor, hermosísimo. Dice luego, tengo sed. Y ante eso, las últimas palabras, ¿no? Todo está cumplido. Y expira, muere en la cruz. El enemigo pensó vencer ahí, pero se dio cuenta que fue vencido en la cruz, porque por medio de la muerte de Cristo viene la vida. Cristo ha vencido la muerte para darnos vida y vida en abundancia. Ha vencido la muerte y ha resucitado, que es lo que celebraremos mañana. Por la noche ya al domingo, domingo de la resurrección. Vamos al segundo punto de nuestra lectura divina. Ya vimos la primera parte, como le digo, nos vamos a fijar más en las palabras de Jesús, porque nos daría toda una eternidad para estar meditando todo el Evangelio y no tenemos el tiempo, obviamente porque es muy extenso, son 2 capítulos, y siempre que hacemos las meditaciones lo hacemos de una perícopa o de un fragmento, y aquí lo estamos haciendo de 2 capítulos, entonces no nos daría el tiempo, aunque tenemos un poquito más de espacio el día de hoy en la lectura divina, pero no nos daría el tiempo, la verdad. Por eso nos estamos fijando más en las palabras de Jesús. Obviamente habría que meditar en toda la narración que está, también en las palabras de los que estaban alrededor de Jesús, pero bueno, que comprendan, ¿no?, esta situación. Ustedes lo pueden hacer, meditar durante todo el texto.
Sí, quiero que por favor tomen la primera lectura. Recuerden que está tomado Isaías, el cántico del siervo. El lunes meditamos el primer cántico, capítulo 42, el martes, segundo cántico, capítulo 49, el miércoles, capítulo 50 de Isaías y hoy es capítulo 52. Son los 4 cánticos del siervo, preciosos. Recuerden de dónde venimos, ¿no? O sea, meditamos el día lunes cuando María se pone en los pies del maestro, le enjuga sus pies con su cabellera con el perfume nardo auténtico, un perfume carísimo. Toda la casa quedó con esa fragancia. El día martes meditamos cuando el discípulo amado se recuesta en el pecho del maestro, ahí escuchando esos latidos de amor. Y el día miércoles la experiencia de Judas, que se va de noche a la traición del maestro, y también que Pedro le traiciona, le niega, ¿no? Que no decíamos que no nos íbamos a fijar en el personaje, sino en la experiencia de la traición, en la experiencia de la negación, que eso es lo que vivimos nosotros. No vamos a hacer leña del árbol caído, en este caso de Judas. Es decir, sí, Judas era malo, no nos importa ahora meditarlo desde esa postura, porque no somos jueces nosotros, ¿no? No vamos a entrar en ese dilema, si se salvó o no se salvó, si fue malo o no fue malo. Pues más que ver aquello, hay que ver esto que hay aquí, ¿no? En el corazón. Eso te toca a ti, me toca a mí ver nuestra realidad hoy día, porque ya sucedió el acontecimiento. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros en nuestra vida? Es necesario hoy que podamos morir. Yo lo he venido diciendo estos días, fíjense bien, meditando, y esto me fascinó porque cada vez Dios nos habla y nos habla hermosísimo. Pensar a Jesús diciéndote y diciéndome a mí, hey, me hice uno contigo. Tomé tu condición humana en la kenosis, en el abajamiento de Dios, me hice uno contigo. Me bajé a tu realidad humana, tomando tu condición, tomando tu realidad, en el sufrimiento, en el padecer, en las alegrías, en los gozos, menos en el pecado, desde luego, pero sí conoció nuestra realidad humana. Y no vino aquí, como siempre le digo, para fisgonear, para ver qué se siente tener un dolor de muela, por ejemplo, no qué se siente tener un dolor de estómago o un dolor de cabeza. No se hizo uno con nosotros en eso. Se hizo uno con nosotros para que nosotros participáramos luego de su condición divina. Eso es lo hermoso del acontecimiento. Como les he estado diciendo estos días, Jesús nos dice, me hice uno contigo, me hice uno contigo, en tu humanidad, aquel cielo que estaba cerrado. Y a mí me gusta para que lo pensemos bien, porque que se recuerden, cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó a imagen y semejanza de Él en la capacidad de amar. Somos imagen de Dios en esa capacidad de amar, no físicamente, en la capacidad de amar. Nos creó por amor. Y dice el Génesis que Dios bajaba para platicar con su criatura y platicaba con ellos. Había un diálogo. Ellos, así en su realidad de criaturas, hablaban con el Padre misericordioso. Y en ese diálogo les dice, no coman de ese árbol del centro. Ellos en desobediencia, movidos por la tentación del maligno, dialogando con el mal, que ya sabemos, con el diablo no se dialoga. Eva dialoga con el diablo, en el error que comete, dialogar con el mal, se aleja del diálogo del Padre para hablar y dialogar con el mal, se descubren desnudos. Esa realidad de descubrirse desnudos le lleva a esconderse. Esa realidad de esconderse le lleva a querer poner una barrera con Dios. Dios que baja, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Eva? Escondidos. ¿Y por qué estás escondido? Porque estamos desnudos. ¿Y por qué están desnudos? ¿No? Hemos pecado. Y empieza entonces ese diálogo. Y ante eso les expulsa del paraíso y se cierra el cielo. Y la forma para hablar con Dios era con el grito que daban ellos. Y dice Dios, he escuchado el clamor de mi pueblo y quiero liberarlos. Escucha el clamor. La gente clamando a Dios. Dios los libera de la esclavitud del faraón. Salen a la tierra prometida. Para hablar con Dios tenían que gritar en la montaña. Allá Dios les respondía por medio del trueno. Escuchaban aquellos golpes fuertes de la voz de Dios. Se estremecían, les dio miedo. Y dijeron, Señor, ya no nos hables así, ¿no? Nos da miedo, Señor. Y dijo Dios, está bien, voy a hablar por medio de los profetas. Y es por medio de los profetas que Dios les hablaba los oráculos, ¿no? Dios dice, hagan esto. Esto es la voz de Dios. Bueno, les habló, sí. Hasta que llegó el momento culminante que anunciaron los profetas, donde el cielo se rasgó, donde se abrió el cielo, para que Dios hiciera uno con nosotros,
tanto amor nos ha tenido el Padre, tanta misericordia del Padre para con nosotros, que tomando nuestra condición humana, ya le dije, no para fisgonear, no para venir aquí a chismear o ver cómo se sentía ser humano, no, es para llenarnos de su amor y llevarnos con Él. Dios se hace uno con nosotros, se rasgó el cielo, ya no necesitamos gritar, porque hablamos con Él directamente. Jesús nos mostró al Padre como un Padre misericordioso, no como un Dios de miedo, de temor, no, como un Dios cercano, como un Dios que nos abre una experiencia de amor, que nos abraza con misericordia. Lo hemos meditado ahora, ¿no? Con la parábola del Hijo Pródigo. Nos abraza con amor, nos llena de besos, a pesar de lo apestoso que puede estar en nuestra vida, nos abraza con amor, nos restituye la dignidad de hijos de Dios por medio del bautismo. Y esa experiencia de Dios con nosotros, el Emmanuel, Jesucristo con nosotros, el Dios que salva, Él, tomando nuestra condición humana, lo hace para que nosotros podamos participar de su condición divina, para que nosotros nos hagamos uno con Él. Y ahora la pregunta es, ¿tú te quieres hacer uno con Él? Yo me quiero hacer uno con Él. ¿Y cómo se hace para ser uno con Él? Es muriendo el pecado. ¿Pero cuál pecado? ¿Cuál pecado? Y aquí, por favor, hermanos, hoy, Viernes Santo, que celebramos la muerte de Cristo, ahora te toca a ti, me toca a mí, morir al pecado. Es decir, me quiero hacer uno contigo, Señor. Me quiero unir a ti, porque tú te has hecho uno conmigo, ahora me quiero hacer uno contigo, muriendo al pecado. ¿Pero cuál? ¿Cuál pecado? Y aquí te invito, hermano, hermana, que digas hoy al Señor, ¿a qué quieres morir hoy? No lo dejemos así englobado al pecado, sí, pero ¿cuál? Así que si no lo decimos, no podremos morir a ese pecado. Yo no te lo puedo decir a ti. Ese es tu pecado, esto es a lo que tienes que morir. No te lo puedo decir. Pero tú sí te lo puedes decir. Yo lo puedo decir. En mi vida interior, en mi oración, debo decirle hoy al Señor, muero, Señor, a esto ya. Y con nombre y apellido. Y muera mi realidad. Y al morir, quiero hacerme uno contigo en la resurrección. Tú ya lo has hecho por mí. Ahora me toca a mí unirme a ti en esta muerte para entrar al gozo de la resurrección. No nos merecemos, ni debemos, pasar esta semana sin haber muerto algo en nuestras vidas. No se puede. Esto se quedaría solamente como un ritos vacíos si no hay un paso de vida, un cambio de vida en tu interior, en tu corazón, a la gracia de Dios. Es ahora nosotros que debemos hacer este ejercicio. Y tenemos que decírselo, Señor, quiero morir, y decirlo, a la mentira, al odio, al resentimiento, al rencor, a los celos, a los vicios, a la prostitución, a la pornografía, a los deseos, al dinero, a los afectos, a morir, a poner en primer lugar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, poner en primer lugar a mis papás, poner en primer lugar al dinero. Quiero morir a eso, Señor, porque eso no me trae la felicidad. Eso no me hace ser feliz. Quiero morir a eso, a esas cosas que no me dejan ser feliz, que me aplastan, que me humillan, que me hacen ver lo peor de mí. Quiero morir a eso, Señor, para poder resucitar contigo. Y aquí no te puedo decir cuáles son tus pecados, ni voy a poner mis pecados aquí públicamente, porque eso ya es mi relación con Dios, a través del sacramento de la confesión, desde luego, pero también al hecho de decir, ya no quiero, porque si no, pues voy a volver a pecar y voy a tener que volver a través del sacramento de la confesión a decir el mismo pecado que estoy diciendo siempre. Pero si hoy hago el propósito, Señor, quiero morir a eso, porque quiero resucitar contigo, si damos ese paso firme, aquello que dice San Lucas, Jesús tomó una firme determinación. Si tomamos una firme determinación de morir al pecado, podremos resucitar con Cristo. Y nos haremos uno con Él. Y entonces todo esto que hemos meditado tendrá sentido en tu vida y en mi vida. Demos el paso. ¿Quieres hacerte uno con Cristo? ¿Quiero yo hacerme uno con Él? ¿O queremos seguir en el pecado? Es una reflexión que nos queda este Viernes Santo, que nos abre a lo que vamos a vivir el día de mañana, ya en vísperas, a la resurrección del Señor, en la vigilia santa,
esa vigilia, noche de las noches, donde nos encontraremos con Cristo resucitado. Pero, ¿solo será la liturgia o será la vida? ¿Será tu corazón muriendo al pecado y resucitando? ¿O solo la liturgia que nos recuerda lo que ya sucedió, pero sin una vivencia? Recuerden que la liturgia debe vivirse de una forma plena, consciente y activa. Si no lo vivimos así, vana es nuestra fe. Plena, consciente y activa. De una forma plena, estar ahí, consciente de lo que vamos a vivir, a morir al pecado para resucitar con Cristo. Y activa en cuanto que voy a participar de la celebración. Ahí nos queda para pensarlo y reflexionarlo. Vamos al tercer punto de nuestra lectura divina. Ahora, queridos hermanos, es la oración. Y aquí entremos en esa sintonía. Hoy debemos orar más. Si hemos orado, ahora es orar más, con más insistencia. Posiblemente hoy, ya participamos del Vía Crucis, participamos de la celebración ahora e iremos al Santo Entierro, en el lugar donde se celebran. No nos quedemos solamente en lo externo, vayamos a lo interno, que lo externo sea motivo para ir a lo interno. Y esto, ojo, el Vía Crucis es un acto de piedad popular. Son 14 estaciones, pero cada una de ellas debemos vivirla de acuerdo a la voluntad de Dios. Miren, yo siempre he estado así como en recelo personal cuando se dramatizan las obras. Y eso que yo también en mi grupo juvenil, allá en los años 1990, 80, 90, por allá, 2000, lo hacíamos en mi parroquia y lo dramatizábamos. Pero hoy día, después de ir madurando mi fe, no digo porque ya no era inmaduro, aunque sí necesitaba crecer más, pero hoy día siento yo que cuando dramatizamos mucho, nos quedamos solamente en lo externo. Y hoy día veo muchas dramatizaciones que se han hecho el día de hoy y hay personas, parroquias que lo hacen así como la pasión de Cristo y sale un hombre vestido como de diablo, todo feo, y que le ponen hasta pintura y ojos ahí feos y en fin, ¿no? Y a Jesús, pues así buscan un Jesús que parece al de la pasión de Cristo, y los soldados y las actuaciones que hacen es una obra de teatro. A mí eso me da un poquito de temor, quedarnos en lo externo y no en lo interno. A mí ciertamente, lo digo sinceramente, no estoy diciendo que usted tiene que pensar igual que yo pienso, ¿no? Puede opinar de forma diferente. Gracias a Dios no hay pensamiento único. Tú puedes pensar de una forma y yo pienso de otra. Pero yo siento que el riesgo, el peligro de cuando se dan esas dramatizaciones así todo bien preparado y los vestimentas de la gente que está ahí, que andan ahí todo bien preparados, a mí me da cierto temor, porque es quedarnos en lo externo y no en lo interno, que es lo que debemos propiciar. Por tanto, es vivir la oración. Por eso intensifiquemos la oración. Aquí vamos a hacer unos minutos, pero lo que interesa aquí es que lo alarguemos a lo largo del día. Si ya hicieron el Vía Crucis, a volverlo a meditar el Vía Crucis con nuestra vida. Si van al Santo Entierro, más que solamente ver imágenes, que es importante obviamente porque eso nos hace introducirnos. Cuando vea la imagen, piense en lo que hemos vivido y haga la oración. Procure ahí, si va al Santo Entierro, guardar silencio un momento y hacer su propia oración, por favor. Porque si no, esto sería vano, ¿no? Sería un turismo interno, nada más. Y no buscamos un turismo, buscamos una vivencia, un compromiso de morir al pecado para resucitar con Cristo. Hagamos la oración, si no te sale, yo oraré por ti. Hoy, Señor Jesús, venimos ante tu presencia. Hoy queremos pedirte que hagas la obra en nuestros corazones. Queremos morir al pecado, Señor. Ya tú lo has hecho por nosotros y nos has dado vida y vida en abundancia. Por medio de la cruz has vencido la muerte. Has vencido la muerte en nosotros. Ya no domina en nosotros el pecado, ya no domina en nosotros la muerte, porque la has vencido. Y lo que nos das es la vida eterna. Por lo tanto, Señor, queremos abrirnos a esa experiencia. Ayúdanos a morir a nosotros hoy. Que podamos morir a esas realidades humanas que nos van apartando de tu amor, Señor. Ayúdanos a morir al pecado. Y cada uno, Señor, te dirá el pecado al que queremos morir. Tú conoces mi realidad, Señor, y tú sabes lo que te he pedido hoy morir.
Y así cada uno de estos hermanos está pidiendo algo por qué morir, para poder resucitar contigo, Señor. Tú nos conoces. Tú sabes quiénes somos. Tú conoces lo que hay en el profundo del corazón y no en lo exterior. Y ahí en lo profundo de nuestro corazón te pedimos, Señor, morir a eso que nos va atormentando, a eso que nos hace caer una y otra vez, a eso que nos aparta de tu amor, Señor. Queremos morir al pecado para resucitar contigo, Señor. Sin la pasión, sin la muerte, no hay resurrección, Señor. Y queremos asumir nuestra cruz de cada día para resucitar contigo. En tus manos quedamos, Señor, y que sea tu santísima voluntad la que nos ayude a vivir esta experiencia de amor este día y el día de mañana en esa espera gozosa de la resurrección. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, es ya la oración. Vamos al último punto de nuestra lectura divina. Ya, queridos hermanos, este es el último punto de nuestra lectura divina hoy, más extenso porque lo ameritaba la lectura de la Pasión. Es meditar, por favor, hoy. Como les decía, si ya tuvo el Vía Crucis, vuélvelo a hacer, medítelo. Miren, yo le digo a la gente, miren, se lo digo a ustedes también, se los he dicho varias veces en la catedral también, que es importante que podamos hacer nuestro propio Vía Crucis con las estaciones. Es aprenderla, pues. Si nos aprendimos las tablas de multiplicar, no nos vamos a aprender las estaciones del Vía Crucis. Yo siempre digo, que las tablas eran difíciles y que las aprendimos y las sabemos, no nos vamos a aprender las 14 estaciones del Vía Crucis. Primera estación, Jesús es condenado a muerte. Segunda estación, Jesús carga con la cruz. Tercera estación, Jesús cae por primera vez. Cuarta estación, Jesús se encuentra con su madre. Quinta estación, el Cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Sexta estación, la Verónica enjuga el rostro de Jesús. Séptima estación, Jesús cae por segunda vez. Octava estación, Jesús consuela a las mujeres en Jerusalén. La novena estación, Jesús cae por tercera vez. Décima estación, Jesús es despojado de sus vestiduras. Décimo primera estación, Jesús es clavado en la cruz. Décimo segunda estación, Jesús muere en la cruz. Décimo tercera estación, Jesús es bajado de la cruz. Décimo cuarta estación, Jesús es puesto en el sepulcro. Están las 14 estaciones. Ahora, podemos ir meditando cada una de las estaciones, como ya la aprendimos o la aprendemos, podemos hacerlo nuestro. Señor, cada vez, ¿cuántas veces te he condenado a muerte? Señor, cada vez que te he cargado con la cruz. Señor, en fin, cada una de las estaciones la podemos hacer nuestra y así podremos vivir mejor el Vía Crucis personal. Hágalo, por favor. Hágalo, apréndaselo. Después, la liturgia ahora, seguramente va a participar del Vía Cruz, del Santo Entierro. Si hay en su parroquia, en su diócesis, aquí en Tegucigalpa, pues sabemos que bien marcado el Santo Entierro en el casco histórico de Tegucigalpa, es muy marcado. Entonces lo vivimos ahí. Si lo va a vivir, por favor, medite, no hable, medite. Haga oración, por favor. Y digámosle al Señor, Señor, ayúdame a morir, por favor, ayúdame a morir. Y digámoslo con nombre y apellido. No le digamos, Señor, ayúdame a morir de pecado, pero ¿cuál? Esto es lo que quiero morir, Señor. Y demos ese paso. Logremos la victoria del pecado a la vida, al gozo de la resurrección. Y vean, mañana por la noche estaremos diciendo realmente que Cristo ha resucitado en nuestra vida, porque es realmente la gracia de Dios reinando en nuestras vidas. Pidamos hoy, este Viernes Santo, mañana nos encontraremos para seguir viviendo esta experiencia de la lectura orante de la Palabra de Dios, para vivir gozosos la resurrección del Señor. Bendiciones.